Muy buenas tardes, mi nombre es Marcela Argüelles de Vázquez y me encuentro acompañada del señor José Francisco Barrera, quien es director y conferencista del programa de Mejora Sistemática y de Actitudes, mejor conocido como Promesa, y le doy la bienvenida. Así es, muchas gracias por la invitación, Marcela. Al contrario, pues estamos con los grandes temas de la familia en el siglo XXI y en esta ocasión vamos a tocar el hecho de que nosotros como personas nos convirtamos en padres. ¿Realmente nos ayuda? Quiero, antes de contestarte con mucho gusto esta pregunta, Marcela, recurrir al nombre del programa que yo dirijo, Promesa. Okay. Encierra precisamente una certeza de que se pueden hacer cosas mejores. Y las cosas se pueden hacer mejores cuando se sabe cómo hacerlas mejores. De otra manera, pues podemos permanecer en una comodidad que a veces no nos desarrolla como mejores personas. Respecto a tu pregunta, ¿cómo impacta en nosotros como personas el hecho de convertirnos en padres? Y que si los hijos realmente son siempre los que son educados y nosotros nos damos por hecho de que así como estamos, estamos bien. Cuando uno asume la responsabilidad de ser padre de familia, debe de llevar en esencia como parte de ese deseo el saber cómo resolverle las necesidades al niño. Porque todos sabemos que el ser humano nace completamente en blanco, virgen en todos sus aspectos, ignorante, egoísta, con una serie de situaciones que no son ni responsabilidad de él, ni tampoco responsabilidad en cierta forma de nosotros los padres al momento de que nazca el niño. Sí. Pero a partir de que el niño nace, inclusive desde que estuvo los 9 meses en el vientre, se vislumbra una necesidad, al pretender educarlo, de satisfacer una serie de necesidades que se le van a ir presentando para que lo lleven a un desarrollo pleno de su personalidad. Te pongo un ejemplo muy claro. Nosotros los seres humanos, en cierta forma, nacemos y naceremos en cierta forma egoístas. ¿Por qué? Porque desde el vientre el niño exige todo y la maternidad le ofrece todo. Una vez que viene el parto y el niño nace, tiene que seguir siendo exigente con lo que necesita y hay que satisfacerle. Claro. Hay que amamantarlo, hay que bañarlo, hay que curarlo, hay que cambiarlo, hay que darle todo lo que necesite. Y en ese sentido, él lo único que está haciendo es exigir lo que de momento necesita de los demás. Pero también debemos, los padres de familia, entendiendo que poco a poco, conforme vayamos realizando este proceso de formación o proceso educativo en los hijos, poco a poco él va a tener que ir resolviendo con la aportación de nosotros otras necesidades más. Las necesidades de afecto, de cariño, de abrazo, de la adquisición de buenos hábitos, de la posibilidad de cursar una buena escuela, un buen idioma, etcétera, etcétera. Y para eso nosotros los padres tenemos que estar listos y dispuestos a ofrecerles las mejores respuestas. Si recuerdas cuando hablábamos de la responsabilidad de los padres al tener un hijo, es precisamente tener esa habilidad, destreza, capacidad, gusto, deseo, amor de ser lo mejor para él. Así es. Y en esa auditoría, si le podemos llamar así, que el hijo nos confronta por la necesidad que tiene, hay que aprender a resolvérselas. Claro. Y en ese sentido, aprender el cómo, entonces yo estoy aprendiendo a ser mejor persona. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser el mismo siempre para mi hijo. Claro. Conforme va creciendo y se va desarrollando y le van surgiendo necesidades que yo tengo que resolverles como hombre y la mamá como mamá, vamos creciendo también, vamos aprendiendo, vamos mejorando nuestra cultura paterna y vamos ofreciéndole al hijo esa esperanza de la que hablábamos, de que se convierta en un hijo exitoso. Exacto. Entonces yo creo que ahí podemos también mencionar lo importante que es cómo nosotros vamos a ir aprendiendo a través de lo que vivimos con ellos. O sea, no seremos los eternos maestros de ellos, sino pueden ser ellos nuestros maestros, ¿no es así? Claro, ahora más que se enfrentan a una serie de riesgos y de atentados y de peligros, de verdugos le llamo yo, ahora es cuando más uno tiene que recurrir a una formación dentro de la paternidad responsable, no como cantidad de hijos, sino como calidad de padres, claro, para que precisamente formemos en ellos hijos responsables, hijos que no tan fácil se los trague el ambiente o la sociedad. Y en ese sentido hay que aprender a fortalecerlo. ¿Cómo hacerlo, dijéramos en términos así cineastas, como una especie de Rambo? Claro. Una especie de Rambo que no le haga nada el alcoholismo, que no le haga nada el tabaquismo, que no le haga daño todo aquello que lo puede poner en riesgo. Y eso depende
de la formación paterna que uno vaya adquiriendo, porque cuando uno no es padre, pues desconoce mucho. Yo conozco mamás que ya son casi empleadas de farmacia. ¿Cómo fueron aprendiendo a través de las enfermedades de los niños qué medicina en un momento dado darle en la noche, en X respuesta de su salud, etcétera, etcétera? Así también se tiene que ir aprendiendo cómo resolverle a que no adquiera un vicio de conducta. Claro. Llámese flojera, desobediencia, desorden, tantos vicios o hábitos malos que se pueden ir aprendiendo en la casa y los padres ni siquiera nos damos cuenta. Entonces tenemos que aprender para ser mejor. Esa es la clave. ¿Y por qué? Porque los hijos se merecen eso. Mejores personas, mejores padres, mejores maestros que somos nosotros. Y definitivamente siento que en este siglo XXI precisamente nos está tocando a los padres un poco más difícil educarlos por lo que vienen ahora viviendo, ¿verdad? Que es la tecnología, que yo creo que también hasta nosotros nos viene a arrebatar un poco el tiempo y nos distrae de lo más importante. ¿Qué recomendaciones? Realmente vemos tantas cosas precisamente en los celulares, vemos tantas cosas y videos que sí nos pueden ayudar, obviamente, a ser siempre mejores, pero aplicar lo que ya traemos dentro de esta sociedad y dentro de esta etapa y época que estamos viviendo. Bueno, aquí lo que se tiene que considerar de entrada es que muchas cosas que parecen malas no son tan malas. Lo que pasa es que a lo mejor es una falta de supervisión. Yo creo que tenemos que enseñar a los hijos a que sepan manejar todo aquello que les ayude a ser mejores y también tener la suficiente preparación, habilidad, amor, cariño, afecto para que rechace todo aquello que le hace daño, porque no podemos tampoco tener una burbuja como si fuera una canasta de pan que le pones un plástico arriba y que no se le paren las moscas en ese sentido, sino que el niño tiene que salir. Claro. Hoy la sociedad, si me permites la paradoja o más bien la comparativa, la sociedad parece que es una jaula de leones. Estoy extremando un poquito para cuestión de explicación. Sí. Y tiene que entrar a la jaula. Entonces lo que hay que enseñarlo es que aprenda a manejar el látigo, porque definitivamente tarde que temprano va a tener que salir. Y no podemos enviar a nuestros hijos a una sociedad sin armas, sin poder, sin autoestima, sin amor, sin ejemplo, sin convivencia familiar, sin amor paterno, porque entonces sí va a ser víctima fácil, como ahora se está viendo, víctima fácil de una disfunción familiar. Y ahí tiene que haber mucho cómo se va a manejar la autoridad, que me gustaría, Marcela, claro, que en próximo tema veamos cuál es la autoridad paterna que pueda permitirnos ir inclusive contracorriente, porque parece ser que el hijo quiere parecerse más a lo que ve en la sociedad que lo que es el hogar. Y tenemos que tener muy clara esa gran diferencia, porque muchas veces, y lo estamos viendo como resultados sociales, que lo que el ambiente donde se comporta en lo general contrasta mucho con el ambiente familiar. Entonces, ¿cómo hacerle para empoderarlo? ¿Cómo hacerlo para que resista? ¿Cómo hacerlo para que navegue en un mar tormentoso, pero con un salvavidas puesto? Definitivamente. Y para cerrar, como siempre, con unas recomendaciones, ¿qué es lo que nos recomendaría a nosotros como padres en este siglo XXI que estamos atrapados? Yo lo llamaría así, porque hasta uno se siente atrapado. Simplemente nosotros nos estamos valiendo de este medio, ¿verdad? Para que más gente nos vea. Es medir los tiempos de calidad. En ese sentido, y lo hemos platicado a través de los programas anteriores, siempre lo primero que debe de privar en una familia es el amor que se comparte en ese núcleo familiar. Que no falte el amor, que es el ingrediente número uno que debe estar presente como el poderoso que hace que la persona se realice como tal. Segundo, saber y querer e interesarse en lo que está sintiendo y viviendo nuestro hijo. En este sentido, por ahí hemos leído en varias ocasiones que los padres debemos de ser los artistas de la pregunta. Entre más preguntemos a los hijos y entre más los escuchemos, conocemos más cuál es su problemática, cuál es su riesgo, cuál es su sueño, su ilusión, cuál es el aprendizaje extra hogareño que está el niño recibiendo de la sociedad. Y en ese sentido, entonces, el amor, el interesarse por el interior del niño, no porque traiga las cosas de marca, claro, no porque se divierta de lo más lindo que se pueda, sino qué es lo que le está sucediendo en el interior, qué está adquiriendo del medio, llámese escuela, llámese deporte, llámese amistades, fiestas particulares, etcétera, etcétera. Y por último, considero que
hay que escucharlo. Habemos padres que no sabemos escuchar al hijo, no lo dejamos que se abra, que se vacíe. Somos como unos padres que podamos en cierta manera, sin usurpar responsabilidades profesionales, una especie de padres psicólogos. Escuchar, porque el que no conoce, cuando ayuda, estorba. Entonces, para poder ayudar de la mejor manera, necesitamos conocer la vida que está viviendo, sintiendo y adquiriendo nuestro hijo a espaldas nuestras. Y hay que confiar en nuestros hijos. Cuando nosotros los padres formamos con responsabilidad y somos conscientes del proceso de mejora que va adquiriendo el niño, tenemos que irlo soltando en libertad. La libertad va a ser proporcional a la responsabilidad asumida. Si nosotros forjamos y formamos hijos fuertes, no tengamos miedo a ofrecerles libertad. Me encantó. Nuevamente agradezco mucho, de verdad, toda esta información valiosísima y que mucha gente nos pueda seguir para que se valgan de esto para mejorar en su familia, en su persona y por supuesto con sus hijos. De esto se trata, de ayudar y de compartir lo mejor que tenemos para dejar una huella. Esto es lo que queremos hacer, dejar una huella. Claro, y ya por último, si quiero compartirles a mis amigos que tan amablemente nos escuchan y nos ven, el problema no es tener problema. O sea, que el problema en sí se convierte en problema si no sé que hay solución. Pero realmente la vida es tan generosa con nosotros, con los padres sobre todo, que cada problema que se nos va presentando en el desarrollo familiar siempre viene acompañado de 2 o 3 soluciones. El asunto es que a veces nos quedamos en el mismo pedazo, nos quedamos y pensamos que no hay solución, o de otra manera pensamos que la solución me exige hacer cambios en mi carácter, hacer cambios en mis costumbres, hacer cambios en mis pasatiempos, hacer cambios en mi personalidad, etcétera, etcétera. Y como eso a lo mejor lo quiero hacer extemporáneamente o ya muchos años corridos a esa altura de nuestros partidos paternos, creo que preferimos, a costa del deterioro de un hijo, quedarnos en una comodidad que yo llamaría perversidad. Al fin y al cabo ni siquiera me toman en cuenta ni me agradecen, y entonces me convierto en un papá o una mamá cobarde, si me permiten la terminología, que no hacemos ese esfuerzo. El hijo no vale tanto para nosotros como para renunciar a todo aquello que le pueda hacer daño. La tecnología también para los padres es un apoyo. Tener un internet en casa, según yo así lo veo, es tener la enciclopedia más completa, hablo desde el punto de vista paterno, así es, a mi servicio. Pero yo tengo que ir a buscarla. Yo tengo que, si yo observo y analizo la conducta de mi hijo, pues yo puedo preguntarle al señor Google ahí, ¿verdad? ¿Por qué mi hijo no me obedece? Clic, y me salen una serie de orientaciones. ¿Por qué mi hijo es flojo? Clic, y me salen una serie de orientaciones que me pueden servir de gran orientación para educar mejor. Lo importante es buscarla y ir más allá y no quedarnos sentadas esperando que nos llegue, ¿verdad? Las cosas no se dan en automático. Definitivamente, hay que luchar por ellas. Agradezco nuevamente, muchas gracias y esperemos que estén pendientes. Tendremos más por ahí para todos ustedes con temas trascendentales de la familia en el siglo XXI. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.